al Señor. ¿Cuántos quieren escuchar una palabra de parte del Señor? Yo quiero que abras tu Biblia en Mateo capítulo 8, verso 5, porque tenía otra palabra, pero el Señor me la cambió ahí antes de subir, y yo quiero compartírtela y ser obediente a lo que Dios quiere decirnos, porque hay poder en la palabra de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Hay poder en su palabra. Su palabra contiene el poder. Hoy decía mi hermano Simón que la palabra es como una espada de doble filo que penetra, dice, hasta partir el alma y la coyuntura de los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. La palabra de Dios tiene poder para romper estructuras. La palabra de Dios tiene el poder y el potencial para entrar adentro de nosotros, para poder transformarnos. Por eso es tan necesario recibir una palabra de parte de Dios. Una palabra, escuche esto, no es solamente para ser estudiada o meditada, sino que las palabras tienen que ser recibidas. Hay palabras que tienen que ser recibidas. ¿Cuántos vinieron a recibir una palabra? Usted tiene que tomar y recibir y comer esa palabra de parte de Dios. Dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted tiene que comer y alimentarse con esa palabra. Y esa palabra te va a fortalecer. Esa palabra te va a sostener en los momentos difíciles. Esa palabra contiene tu sanidad. ¿Cuántos lo creen? Esa palabra contiene la bendición de Dios para tu familia. Está en una palabra. Y si pudiera ponerle un título a esto, le hubiese puesto, porque no tiene título, pero el poder de la palabra. Mateo capítulo 8, verso 5. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. ¿Puede decir conmigo? Un centurión. Rogándole y diciendo, Señor mío, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Dice, y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en todo Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como tú creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Me sorprende esta palabra, porque hay gente que tiene la capacidad de creer en una palabra. ¿Habrá alguien aquí que pueda creer en una palabra que Dios puso en mi boca en esta tarde? ¿Habrá alguien que por encima de toda dificultad, de todo problema que estés pasando, de toda adversidad, puede creer que en la palabra de Dios, que en una palabra soltada de parte de Dios, puede estar tu milagro escondido? Voy a volver a repetir eso, que en una palabra de Dios está tu milagro escondido. Y la gente no lo entiende esto y tiende a complicar todas las cosas. Nosotros queremos que las cosas hacerlas difíciles, pero Dios es un Dios sencillo. Nosotros somos los complicados. Puede decirle a su vecino, no compliques a Dios, por favor. Hay gente que complica toda la historia y piensa que para recibir un milagro, para ver la mano de Dios hay que hacer un montón de cosas, y en realidad es simple, es sencillo. Y este centurión lo entiende. El centurión era un jefe de una centuria, era un soldado romano con una jerarquía, era un general del ejército romano que tenía una centuria de guerreros, de soldados. Y este hombre era un hombre que entendía algo del mundo espiritual. El mundo espiritual nosotros tenemos que aprender a entenderlo, tenemos que discernirlo, tenemos que aprender cómo
cómo se maneja el mundo espiritual, cómo funciona este mundo espiritual. Y hay muchos de nosotros que queremos actuar de forma natural cuando hay problemas que son espirituales. Y lo que vemos en esta historia es que este hombre tiene un problema y acude al Señor y Jesús le dice: tranquilo, yo voy a ir y lo voy a sanar a tu criado. Yo voy a hacer, no, ni siquiera él le había pedido, pero Jesús accede. Hay otro, el pasaje que está en Lucas 7, que habla esta misma historia contada por Lucas, dice lo siguiente: y Jesús se maravilló de las palabras del centurión. Es decir, que el centurión fue y le dijo algo que el Señor quedó maravillado. ¿Será que Dios se maravilla de lo que estás diciendo? ¿Será que Dios te escucha hablar y dice: wow, qué tremendo, este loco tiene fe, qué tremendo lo que sucedía con ella? Tengo un poquito de fe, pero le creyó al Señor. Yo creo que tenemos, mis hermanos, que aprender a hablar como Dios habla. ¿Cuántos me están entendiendo? Muchos de nosotros, escuche esto, decepcionamos a Dios con las cosas que decimos, pero otros, como centurión, pueden hablar y maravillar al Señor con sus palabras, con lo que están viendo, con lo que están entendiendo. A la gente le cuesta creer que Dios puede hacer las cosas. A la gente le cuesta creer cómo Dios puede hacer las cosas de forma tan sencilla. El milagro estaba en la palabra de Jesús. Escuche, el Señor dijo: yo voy a ir, lo voy a tocar, voy a orar por él y tu criado va a sanar. Pero el centurión tiene un discernimiento, tiene una visión tan grande que dice: Señor, no hace falta que vayas a orar por ella, solamente di la palabra. Y yo sé que hay gente en esta tarde aquí que se va a llevar de este lugar una palabra de parte de Dios. Yo no sé a quién le estoy hablando, que tal vez yo no vaya hoy a tu casa a orar, pero usted no se va a ir conmigo, se va a ir con una palabra de Dios que es más poderosa, que es más fuerte, que es más grande. Usted va a ir con esa palabra a su casa y las cosas van a cambiar. ¿Cuántos me dicen amén? Oh, la palabra de Dios contiene tu milagro, la palabra de Dios tiene tu bendición. Aleluya. Ahora yo veo que centurión acude a Jesús porque su criado, su siervo, está muy mal, está atormentado, está con un problema muy grave, una enfermedad posiblemente terminal, y acude al Señor. Es que cuando nosotros podemos hacer las cosas por nosotros mismos, por lo general no acudimos a Dios. Por lo general tratamos de resolver nosotros. Por lo general, hasta que no tocamos un fondo, hasta que no llegamos a un punto límite, hasta que no llegamos a un punto de que ya no podemos resolver, nosotros no vamos a Dios. Somos duros. A veces tienen que suceder cosas para que nosotros podamos acercarnos a Él. Si no, de otra manera, no nos acercaríamos a Jesús. Sin embargo, Él llega al Señor y Dios se glorifica a través de la palabra de Jesús. Es a través de la palabra que Dios va a obrar en tu casa. ¿Cuántos lo creen? Hay gente que no entiende esto, pero es a través de una palabra que usted puede recibir. No hace falta. Mire, hay algunos que no lo pueden creer, pero a veces, como yo decía hoy que estábamos en una cruzada de miles de personas, no hace ni falta que el pastor te toque. Si usted es capaz de arrebatar esa palabra y decir: esa palabra es mía, yo la tomo para mí. ¿Cuántas personas aquí que me cuentan, mientras la pastora estaba orando y decía que Dios sanaba ese tumor, yo tomé eso para mi vida y Dios me sanó? Así funciona la fe. ¿Cuántos lo creen a eso? Lucas capítulo 5 nos da otro ejemplo. Yo quiero, si el que tiene Biblia me acompaña, si no lo anota. Pero Lucas capítulo 5 nos da otro ejemplo parecido a este. También Jesús hablando y soltando una palabra que ustedes lo conocen a este pasaje. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Qué oía la gente? La palabra de Dios. Usted y yo tenemos que aprender a amar la palabra de Dios. Hay tesoros en la palabra de Dios. Hay milagros en la palabra de Dios. La palabra de Dios contiene nuestra bendición. Dice: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas,
lavaban sus redes. Y entrando en una de esas barcas, de la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, ¿qué hablaba el Señor? Diga conmigo, la palabra. Dijo a Simón: boga mar adentro y echen vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo dicho esto, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en las otras barcas para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo Jacobo y Juan y los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora tú serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Qué tremendo este milagrazo del Señor Jesús, esta pesca milagrosa. Yo voy a tratar de cerrar estos 10 minutos que nos quedan hablándole a alguien que tal vez ya ha hecho todo lo posible y nada te ha funcionado. Que has hecho un montón de cosas para sacar tu casa adelante, para sacar tu economía adelante, para sacar tu matrimonio adelante, para sacar tu salud adelante, y nada te funciona. No hay resultados, hay mucho esfuerzo, pero no hay resultados. Estás tratando de ver resultados humanamente, pero nada sucede. Pedro está cansado, Pedro está frustrado. Toda la noche Pedro y sus amigos están tratando de pescar algo, sin embargo nada pasa, nada sucede. Está frustrado, parece que perdió el tiempo. Pero ahora llega Jesús y le pide prestada su barca para predicar la palabra. Y lo que ellos no saben es que detrás de esa palabra Jesús tiene un plan para ellos. Jesús está planificando algo con estos muchachos. Jesús está planificando algo con su frustración. Jesús está planificando algo para manifestar en los minutos que siguen. Y el Señor le da una orden, le da una palabra, le dice: Pedro, vamos mar adentro, boga mar adentro. En otras palabras, yo te estoy diciendo, mis hermanos, que si estás frustrado, que si estás cansado, que si estás en un estado de decepción, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en la orilla o vamos mar adentro? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar llorando tu lástima? ¿Te vas a quedar llorando tu decepción? ¿Te vas a quedar allí lamentándote lo que te pasó? Lamentando tu dolor, que te fallaron, que no conseguiste nada. ¿O te vas a animar a creerle a la palabra de Dios? Oh, yo sé que hay alguien aquí que tal vez puede decir: yo ya lo intenté, yo ya hice lo que tenía que hacer, pero nada funcionó. Quiero decirte, hoy hay una nueva oportunidad de parte de Dios. El Señor te está diciendo: mi hermano, vamos mar adentro, porque en lo profundo está la bendición de Dios para tu vida. Yo quiero decirte algo: las cosas buenas las encontramos en lo profundo. Las pescas milagrosas no están en la orilla, las pescas milagrosas están en lo profundo, metiéndote fuerte con Dios, metiéndote adentro con Dios, con todo. Dale con todo. Es tiempo de meternos mar adentro con Dios. Es tiempo de jugártela por Él. En la orilla no pasa nada. En la orilla no pasa nada. Créame que sin compromiso, que sin buscar de Dios, que sin oración, que sin buscar la palabra, nada sucederá. Pedro tenía dos opciones: quedarse allí y decir: yo estoy cansado de promesas, ya está cansado de intentar. Aparte, Pedro sabe lo que está haciendo. Pedro le dice: Señor, hemos intentado toda la noche. Pedro era pescador. Pedro sabía lo que hacía, era un hombre de oficio. Sin embargo, Jesús viene y le dice: vos parece que sabés, pero en realidad lo que nosotros sabemos, cuando Dios llega
Dios cambia nuestra manera de ver las cosas. Hay gente que piensa que sabe lo que está haciendo. Hay gente que piensa que su sabiduría alcanza, que es suficiente. Pero a veces la sabiduría del hombre no alcanza. A veces la palabra del médico no alcanza. A veces lo que dice el mundo no alcanza. A veces lo que nosotros sabemos tiene un límite. Pero Dios viene para romper lo que Él piensa, para romper sus ideas humanas y decir, ya, ahora no va a ser a tu manera, ahora va a ser a la manera de Dios. Y yo te estoy diciendo que a partir de hoy, si querés que tu vida cambie, las cosas tienen que hacerse a la manera de Dios. Usted ya no puede seguir caminando a su manera, a su forma, llevando a su familia como a usted le parece. Ahora Dios va a ser el conductor de mi casa. O alguien debería creer en eso. Ahora, a partir de hoy, Dios va a ser el conductor de mi negocio. Dios va a ser el conductor de mis hijos. Dios va a ser el conductor de mi vida. Ya no me voy a manejar yo como quiero. La pesca dice, el manual de pesca dice que se pesca por la noche, pero Jesús dice vamos de día y vamos mar adentro. Y de día ellos tuvieron su pesca milagrosa. ¿Cuántos me están creyendo esta palabra? Yo te estoy diciendo que contra todas las probabilidades, y cuando la gente diga que es imposible, Dios lo va a hacer posible, porque hay alguien que está dispuesto a obedecer y a caminar por una palabra. Lo que ellos no sabían es que iban de día contra todas las probabilidades, pero con una palabra de Dios. Ellos iban contra todos los pronósticos. Podía parecer ridículo que ellos vayan a pescar a esa hora, pero lo que ellos tenían ahora que el mundo no sabía era una palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, del que creó el cielo y la tierra. Él les dio una palabra, le dijo vamos mar adentro. Pedro ve un milagro. Pedro ve el milagro más grande que vio en toda su vida. El llamado de Pedro es con un milagro de provisión. Por eso hay gente, y yo a veces escucho mucha gente que está en contra de que Dios prospere. No le gusta que alguien diga que Dios prospere. Yo siempre digo lo mismo. Yo no predico de prosperidad. Yo predico un Dios que prospera. Porque el que no leyó la palabra dice, no, eso no es de Dios. A mí la Biblia me dice que Jesús les hizo un milagro de multiplicación que le explotaban las redes. Y estos tipos vivían de la pesca. Esta gente vivía de eso. Ellos comían de eso. Pedro mantenía a su familia de la pesca. Y de repente Dios trajo un milagro impresionante de multiplicación. Y de la noche a la mañana estos muchachos tuvieron recursos, tuvieron finanzas. Hubo algo tremendo que pasó ahí. Yo quiero decirte, vienen días donde Dios te va a bendecir con una unción donde tus redes van a reventar. Tus redes van a reventar de bendición. Yo no sé quién le estoy hablando. A alguien que no pescó nada durante años. Escúcheme bien esto. En un solo día Dios te puede bendecir lo que no te bendijo en 10 años. En un solo día, en un solo mes, en un solo año, Dios puede bendecirte todo lo que no te llegó en 10 o 20 años. Yo le estoy hablando para alguien que lo pueda creer y que pueda decir, a partir de hoy comienza una temporada de bendición exagerada para mi vida. Aleluya. Así que se metieron mar adentro y pescaron y vieron la bendición. Escúcheme bien algo. Me quedan 3 minutos. Pero lo que pasó allí fue tremendo, impactó el corazón de esta gente, impactó el corazón de Pedro, de Simón, que todavía no era Pedro, y Simón es impactado por este milagro. Hay mucha gente, y acá es donde quiero detenerme un minuto, hay mucha gente que viene a buscar milagros a la iglesia. Jesús hacía milagros, pero con Pedro, con Simón tenía algo especial. El inicio de su llamado comenzó con un milagrazo de estos. Y yo quiero decirte, cuando Dios hace un milagro, tal vez detrás de ese milagro hay un llamado tremendo de parte de Dios. Yo le estoy diciendo que cuando nosotros recibimos la sanidad de mi mamá en mi casa, a partir de ese día se desató una unción espectacular de sanidad a través de la vida de la pastora. Yo lo vi, yo lo experimento constantemente. Ella ora por los enfermos y los enfermos se sanan. Porque se desató una unción. Es decir, Dios no te bendice solamente para ser bendecido uno, para ser bendecido yo, sino que cuando Dios te bendice comienza una cadena de bendiciones. Dios comienza un llamado para tu vida. Es decir, que cuando Dios te bendice, miren, y yo les lo quiero decir con mucho temor y temblor y no me importa que me coma alguna crítica, pero algunos hermanos acá saben, cuando hubo un momento en mi vida
que Dios cambió mi economía y Dios me comenzó a bendecir. Yo recuerdo que un día yo estaba llorando en mi casa, tendría 20 años, y lloraba, y mi mamá decía, ¿por qué lloras? Y yo lloraba porque no le encontraba la vuelta a la parte económica. Y yo estudiaba en la facultad, estaba trabajando, pero no podía salir adelante nunca. Y decía yo, algo tiene que pasar, yo no quiero estar así, yo quiero crecer. Yo veía que mis compañeros avanzaban y un día Dios desató algo sobrenatural en mi casa. Un día algo se desató y comenzó como algo pequeño, pero empezó a crecer y Dios nos empezó a bendecir. No somos gente que nos sobra, pero Dios nos ha bendecido mucho. Y yo entendí ese día que Dios puso sobre mis manos una unción para multiplicar. Yo la recibí, esa unción. Esa unción estaba sobre mi pastor. Estaba sobre él. Yo lo identifiqué. Dije, este hombre todo lo que toca lo multiplica. Este hombre tiene algo. Yo me di cuenta. Y en casa nada se multiplicaba. En casa parecía que siempre costaba demasiado. Ahora yo le contaba a unos hermanos que se reían porque no sé cómo surgió la charla, y yo le decía, mi mamá cuando íbamos al colegio, le digo, nos compraba un par de zapatillas antes de empezar las clases. Acá en el barrio las sacaba en 12 cuotas y eran las zapatillas Bochini. ¿Alguien se acuerda de las zapatillas Bochini? Los que son de acá de Argentina me van a saber. Eran unas zapatillas de cuero, ¿viste? Con puntera de goma. Y entonces esas zapatillas las usábamos para la escuela, para la iglesia, para jugar al fútbol, para ir para todo usábamos de esas zapatillas, y nos duraba hasta fin de año. Llegaba la zapatilla doblada así, pero nosotros éramos felices con esa zapatilla, ¿no? Pero ¿qué te estoy diciendo de todo eso? Llegó un momento que cuando yo recibí esa unción, esa gracia, me di cuenta que algo se rompió. Me di cuenta que empezó una nueva época de bendiciones. Yo dije, yo no voy a... Y Dios bendiga a mi papá, lo amo a mi papá, un montonazo, un hombre lindo. Pero yo dije, yo voy a llegar mucho más lejos de lo que fue mi papá. Y Dios me bendijo. Y hoy yo le doy trabajo a mi papá. Mi papá está trabajando conmigo, mis hermanos están trabajando conmigo. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está sobre mí. Y vienen hermanos aquí, yo no sé por qué estoy hablando esto, pero alguien necesita recibirlo. Y hay hermanos que vienen, me dicen, pastor, orá por mí. Yo he visto muchísimos testimonios aquí. Gente que vino sin nada y de repente empiezan a prosperar, empiezan a crecer. Como dijo Simón hoy, Dios te da sabiduría para ver la cosa de otra forma. Yo quiero profetizarte en el nombre de Jesús. Tus hijos no van a pasar más necesidad. Yo voy a profetizarle a alguien. Vas a crecer de forma exagerada. Dios te va a bendecir, Dios te va a dar multiplicación. Dios te quiere próspero, Dios te quiere bendecido, en victoria. Y yo un día me di cuenta, dije, esa unción es mía. Yo la tomé, yo la arrebaté. Y Dios comenzó a bendecirme. Y yo oro por la gente y yo sé que la gente prospera. Yo no sé por qué, o sí sé por qué, porque esa unción está sobre mí, está sobre esta casa, está sobre este ministerio. Está en la palabra, la unción de Dios y el poder de Dios para caminar en bendición, para recibir tu sanidad, para recibir lo que sea. Yo quisiera que te pongas de pie un instante y voy a terminar orando por ustedes, pero ¿saben qué pasó con Pedro? Le voy a pedir a los chicos de la alabanza que si me quieren acompañar un instante. Quiero terminar adorando al Señor con ellos, con toditos. Cuando Pedro recibe este milagro, sucede algo muy lindo. Simón, dice que cae a los pies del Señor Jesús. Recibe tanta bendición y se empiezan a hundir en la bendición que tenían. Se empiezan a hundir. Y Simón tiene que llamar a los amigos, a las otras barcas para que vengan a ayudarlo. Dios te va a bendecir para que puedas bendecir a otros. Yo pensé que usted le iba a creer a eso. Dios te va a bendecir tan fuerte para que puedas bendecir a otros. Y compartió la bendición y fue tan grande, fue tan inmenso que Pedro cayó a los pies del Señor. Es que a los hombres de Dios, es que a los hijos de Dios, la bendición nos pone de rodillas. ¿Cuántos dicen amén? La bendición de Dios te pone a los pies del Señor, no te hace arrogante. Hay gente que recibe bendiciones y ahora yo soy, ahora ¿quién me mira a mí? Yo tengo más que... No. La bendición de Dios te hace más humilde. La bendición de Dios te pone a los pies de Cristo. La bendición de Dios te hace ser más humilde ahora.
Así que Pedro, me conmueve lo que dice en el último texto, en el último versículo, dice: cuando llegaron a la orilla, ahora estos tipos en un día tenían una pesca gigantesca. Ahora pueden decir: estamos salvados, mirá el Señor, mirá qué tremendo milagro. Empezaron, me imagino yo, hubiesen empezado a repartir las ganancias: esto para vos, esto para mí, qué contentos, ¿qué voy a hacer ahora? Me voy a comprar una casa, me voy a comprar... Sin embargo, dice que dejándolo todo, lo siguieron a Jesús. ¿Qué vas a hacer cuando Dios te bendiga? ¿Qué vas a hacer cuando Dios te bendiga? ¿Te vas a quedar con la bendición? ¿O vas a decir como Simón: Señor, qué tremenda bendición, qué tremendo milagro, pero yo, Señor, te quiero a vos? Dios sabe la intención de tu corazón. Dios sabe que si tal vez hoy te bendice, te vas y te perdés. Dios sabe que hay muchos de nosotros que no podemos recibir bendición hoy, porque si Dios te bendice, si Dios te devuelve hoy tu matrimonio, te vas, no venís más a la iglesia. Si Dios te sana hoy, te perdés. Pero muchos de nosotros estamos listos para recibir la bendición, porque sabemos que si Dios nos bendice, le vamos a seguir amando igual. Que si Dios nos bendice, vamos a rendirle todo lo que tenemos. Dejando todo lo que Dios le había dado, ahora le siguieron al Señor y dijimos: Señor, yo te quiero seguir a vos, yo quiero estar con vos, yo quiero comer con vos, yo quiero estar con vos donde quiera que estés. ¿Habrá algún discípulo del Señor que hoy diga: Señor, yo estoy listo para seguirte? ¿Algún discípulo del Señor que hoy esté experimentando un tiempo de dificultad, pero que diga: yo creo en una pesca milagrosa, yo creo que Dios tiene un llamado para mí? Detrás de ese milagro hay un llamado para tu vida. Yo quiero que levantes tu mano en alto. Oh, te adoraré.